Con cuidado con ese paño, dijo Jack en voz baja, apenas un susurro. Este tiene historia en sus huesos. No le hablaba a nadie en particular, solo a sí mismo y quizás al piano de cola Steinway bajo sus manos, que brillaba como cristal negro bajo las cálidas luces del Salón Lexington. Jack Hollis, conserje, 39 años, padre soltero, veterano de guerra e hombre invisible en un mundo de trajes y corbatas, se movía como una sombra por la silenciosa grandeza del salón. La gala aún estaba a horas de comenzar, pero el aire ya zumbaba con una electricidad invisible. El personal se afanaba por los pasillos, haciendo tintinear vasos y ajustando la ropa de mesa. El equipo floral arreglaba orquídeas blancas absurdamente caras. Un violinista probaba la acústica. Y en el centro de todo, Jack pulía suavemente el borde curvo del Steinway con un paño de microfibra gastado, como si estuviera manipulando algo sagrado. Se detuvo. No porque hubiera terminado, sino porque no estaba listo para seguir. Su palma descansaba ligeramente sobre la madera, sus ojos perdidos en la lejanía. «¿Estás hablando con los muebles otra vez, papá?», dijo una vocecita detrás de él. Se giró y sonrió. Lena, su hija de 8 años, se asomó por la cortina lateral, abrazando su cuaderno de bocetos contra el pecho, como si contuviera secretos de estado. Cabello rubio y una trenza suelta, sudadera holgada y zapatillas con suelas gastadas. Técnicamente, no se suponía que estuviera aquí, pero Jack había hecho una excepción. Había estado callada todo el día, y cuando Lena se callaba demasiado, Jack prestaba atención. «Muebles», dijo. «Eso no es un mueble. Eso es una catedral con 88 escalones al cielo». Lena se rió suavemente y se sentó con las piernas cruzadas justo más allá de la luz, su lápiz arañando la página. Jack volvió a su trabajo. Con una mano pulió la última esquina del piano. Con la otra, trazó un recuerdo. Una vez se había sentado en un piano como este, antes de que la vida se convirtiera en facturas, horas extras y visitas a la sala de emergencias. Antes de que la madre de Lena se deslizara en una cama de hospital. Antes de que el dolor se convirtiera en ruido de fondo. «Señor Hollis», una voz aguda sonó desde el otro lado del escenario. Jack levantó la vista. Una mujer con un blazer oscuro y un portapapeles en la mano estaba cerca de la entrada, con el ceño fruncido. ¿Podría darse prisa con eso? La señorita Kingsley llegará pronto y todo debe lucir impecable. Jack asintió sin hablar. Nunca lo hacía en momentos como estos. Entendía su lugar, pero mientras se inclinaba para recoger sus artículos de limpieza, otra voz cortó el aire, esta vez con desdén teatral. «Dios mío», lo está acariciando como si fuera su amante perdida hace mucho tiempo. La voz pertenecía a un hombre alto que descendía del balcón VIP. 50 y tantos, cabello plateado, zapatos italianos. El tipo de hombre que usaba la autocomplacencia como colonia. Langston Gray, crítico musical del Times y conocedor condescendiente del verdadero talento. Algunos miembros del personal cercanos rieron nerviosamente. Jack no levantó la vista. Recogió sus paños y cepillos, doblándolos lenta y metódicamente con demasiado cuidado. Langston continuó impertérrito. «Siempre es adorable cuando la ayuda se pone romántica con la decoración. ¿Qué sigue? ¿Aspirar la alfombra con lágrimas en los ojos?» Más risas, más fuertes esta vez. Jack no dijo nada, pero Lena había dejado de dibujar. Sus ojos se dirigieron a su padre. Ella conocía esa mirada, su mandíbula ligeramente apretada, la quietud que significaba que una tormenta se estaba gestando en su interior. Recogió su cubo y se dio la vuelta para salir del escenario. «Espera», gritó Langston sonriendo. «Dime algo, conserje. ¿Siquiera sabes qué es esto? ¿Este instrumento con el que eres tan reverente?» Jack finalmente se giró. Miró a Langston, no enojado, no ofendido. Simplemente tranquilo, sereno. «Sí»,
dijo. Es un Steinway modelo D, 9 pies de largo, 12.000 piezas móviles. Las tablas de resonancia están hechas de abeto de Sitka, cultivado lenta y a gran altura para resonancia. Los aros están hechos de 17 capas de arce de roca dura. Las teclas, originalmente de marfil, ahora son compuestas. Cuesta más que tu Mercedes y contiene más historias de las que tu columna jamás tendrá. El silencio cayó como una cortina. Langston parpadeó. Jack no esperó una respuesta. Se dio la vuelta y caminó hacia los bastidores. Lena se quedó quieta, con los ojos muy abiertos. Se arrodilló a su lado. ¿Estás bien?, preguntó. Ella asintió. Jack metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó un pequeño amuleto de nota musical. Lo colocó en su palma. ¿Para qué es esto?, susurró. Para recordar, dijo, que la música no siempre se toca en voz alta. Ella lo apretó con fuerza. Justo entonces, las grandes puertas dobles se abrieron. Una ola de voces inundó el lugar. Las luces se ajustaron. Los acomodadores se apresuraron. Llegaron las estrellas invitadas de la noche, celebridades donantes y, sobre todo, Celia Kingsley. Entró en el salón no como una artista, sino como alguien acostumbrada a adueñarse de las habitaciones, simplemente entrando en ellas. Mono negro a medida, ojos agudos, con postura controlada. Una mujer que había construido imperios, disuelto consejos de administración, y había sido llamada genio y tirana en el mismo aliento. Escudriñó el escenario. Sus ojos se posaron brevemente en el piano. Luego, la persistente neblina de silencio. ¿Todo listo?, preguntó a su asistente. Sí, señorita Kingsley. El último pulido acaba de completarse. Se acercó al Steinway, pasando los dedos por la madera. Luego, con una mirada hacia los bastidores, vio a Jack. Sus ojos se encontraron por un segundo. Ella no dijo nada, pero su mirada se detuvo un aliento demasiado tiempo antes de apartarse. Jack se quedó quieto, apoyándose a su lado. La gala estaba a punto de comenzar. Y nadie, ni siquiera la mujer dueña del escenario, sabía que la actuación más inolvidable de la noche no vendría del programa. Vendría de las sombras, de dedos callosos, de un padre con música enterrada bajo capas de polvo, esperando volver a levantarse. Un silencio que habla. ¿Cuánto tiempo necesitas para hacer que la gente olvide que eres humano? Celia Kingsley se hizo la pregunta en su mente mientras miraba el salón Lexington desde los bastidores. La respuesta que había aprendido era de aproximadamente 7 segundos, tiempo suficiente para pisar un foco, sonreír como si lo sintieras y fingir que el silencio en tu propio pecho era elegancia, no vacío. La orquesta afinaba suavemente bajo el murmullo de los invitados que llegaban. Cuerdas, vientos, todo alineado para servir la ilusión de que esta noche era sobre armonía, belleza, orden. No sobre negocios, no sobre control. Pero para Celia, todo era negocio, incluso la música. Se ajustó el broche de diamantes de su puño y asintió al gerente del evento. «Dígale al cuarteto que comience a mi señal», dijo, «y asegúrese de que la pieza de Langston se exhiba en el asiento de cada donante. Quiero que lean sus elogios antes de los aperitivos». El asistente se apresuró a ir. Celia se volvió hacia el piano. El Steinway que estaba en el centro del escenario, literal y metafóricamente. Estaba impecable ahora, pulido a un acabado de espejo. Ni una sola huella dactilar en la tapa. Podía ver su propio reflejo en la curva de la madera. Odiaba los espejos. Voces se alzaron detrás de ella, invitados encontrando sus asientos, riendo, haciendo tintinear vasos. En algún momento del movimiento, volvió a notar al conserje. El de antes. No la estaba mirando a ella. Estaba ayudando a una niña pequeña a encontrar su asiento a un lado. Su hija, probablemente. Se agachó y le rozó el hombro con una delicadeza que no coincidía con sus manos ásperas.
Celia dudó. Algo en su forma de estar, los hombros ligeramente encorvados, como si estuviera acostumbrado a encogerse en el fondo, pero que aún irradiaba una especie de fuerza tranquila, se quedó en su mente más tiempo de lo que debería. Señorita Kingsley, Langston Gray, apareció a su lado, bebiendo una copa, los ojos agudos detrás de gruesas gafas de diseñador. Una asistencia encantadora esta noche, impecable como siempre. Ella asintió. Y su crítica estratégicamente temprana, como siempre. Bueno, algunos de nosotros todavía entendemos cómo funciona el tiempo en las artes y cómo separar el pulido de la pasión. Se burló, a diferencia de nuestro conserje demasiado sentimental de antes. La mirada de Celia se dirigió a la bebida de Langston, luego de nuevo a su rostro engreído. «Sabes, Langston», dijo suavemente, «a veces las personas más cercanas al suelo escuchan lo que nadie más escucha». Él parpadeó. «Lo siento». «Nada». Ella sonrió con tensión. «Solo un pensamiento fugaz». Él se rió, sin captar la ironía en absoluto. Entre bastidores, Jack estaba guardando el abrigo de Lena en el estante de almacenamiento, alisando cuidadosamente las arrugas. «¿Estás segura de que quieres quedarte todo el concierto?», preguntó, con voz suave. Lena asintió. «Quiero escuchar el piano, cuando no seamos solo nosotros». Jack inclinó la cabeza. «Nunca somos solo nosotros cuando tocamos, cariño». Ella levantó la vista. «¿Qué quieres decir?». Él hizo una pausa. «Es así», dijo, buscando las palabras. «Cuando tocas música, música de verdad, recuerda a la gente, los lugares, las cosas que perdiste, las cosas que esperabas. Nunca son solo dedos en las teclas. Es todo lo que alguna vez sentiste tratando de salir». Lena no respondió, pero metió la mano en su cuaderno de bocetos y arrancó la página que había estado dibujando. Era el Steinway. Y él. Jack la tomó con la garganta apretada. Los detalles eran impresionantes, la forma en que las luces del escenario golpeaban el piano, la curva de su hombro inclinándose hacia las teclas. «Ves más que la mayoría de la gente», dijo. «Oyes más que la mayoría de la gente», susurró ella. A medida que avanzaba la gala, el presentador subió al escenario. Las luces se atenuaron. El aire cambió. Celia se quedó justo detrás de las cortinas, escuchando el discurso que se pronunciaba en su nombre. Y, por supuesto, nada de esto sería posible sin la visión y generosidad de la señorita Celia Kingsley, cuya dedicación a la educación musical nos ha unido a todos esta noche. Aplausos. Celia dio un paso adelante. Foco, sonrisa, respirar. «Gracias», comenzó con voz firme y clara. «Este salón siempre ha sido un lugar de sonido extraordinario. Pero esta noche, no solo celebramos las notas que escuchamos, celebramos a las personas que las hacen posibles». Hizo una pausa, sus ojos escudriñando a la multitud. «El talento», continuó, «no siempre viene con pedigrí. No se anuncia con la ropa adecuada, el acento correcto o la dirección correcta. A veces se esconde, esperando un momento para ser visto». Sus ojos se posaron por un instante en Jack, sentado en las sombras. Luego siguió adelante. «Los ingresos de esta noche se destinarán a proporcionar instrumentos e instrucción a las escuelas públicas de todo el estado, porque la brillantez pertenece a todas partes, no solo aquí». Aplausos atronadores. Ovación de pie. Pero Jack no se puso de pie. Simplemente se sentó allí, una estatua silenciosa en el resplandor de un momento que no estaba destinado a él. La melodía de la verdad. Entre bastidores, después de la segunda actuación, Jack estaba cerca de la salida del pasillo esperando a Lena. Ella había ido al baño con una voluntaria. Aquí, Langston le pasó de nuevo, claramente con 2 copas más que antes. «Sabes», arrastró ligeramente las palabras, «tienes mucho valor para montar ese acto poético de antes». Jack no respondió. Langston se inclinó.
¿Crees que tocar un piano te da una perspicacia que te da valor? Jack se giró lentamente, tranquilo, inquebrantable. No, dijo. Creo que ser capaz de pasar junto a uno sin escucharlo nunca, eso es lo que te quita algo. Langston parpadeó. Por primera vez, no tuvo una réplica. Jack se alejó. De vuelta en la audiencia, Celia se sentó junto al Steinway durante el intermedio, sola. Sus dedos se cernieron sobre las teclas, sin presionarlas, solo recordando. Mucho tiempo atrás, antes de Fusiones y OPUE, había tocado Bach en concursos. Su madre había cortado todos los rosales del jardín el día que perdió una final estatal. Nunca más volvió a tocar un piano después de eso. Hasta ahora. Presionó una nota, do sostenido, pura y resonante. Cerró los ojos. Afuera, Lena regresó y encontró a Jack esperándola. Deslizó su pequeña mano en la callosa de él. ¿Estás triste?, preguntó. Jack negó con la cabeza. No, guisante. Solo estoy recordando lo ruidoso que puede ser el silencio. El olor a barniz fresco y lirios impregnaba el aire mientras el salón comenzaba a llenarse de terciopelo y perfume. Tacones altos repicaban sobre el mármol. Las risas resonaban bajo las arañas de cristal, y las arañas de cristal brillaban como si hubieran estado esperando todo el año para esta noche perfecta. Jack se paró al borde del escenario, con un pequeño paño doblado cuidadosamente en la mano. La gala aún no había comenzado, pero los VIP estaban llegando temprano, aquellos a quienes les encantaba ser vistos más que ver. Celia estaba mezclándose con los donantes cerca de la parte trasera. Su postura era elegante, su sonrisa, sin esfuerzo. Se volvió hacia el Steinway. Ya estaba limpio. Lo sabía. Pero no tocaba el piano por necesidad. Lo tocaba como alguien que visita una tumba. Tiernamente, familiarmente, sagradamente. Su pulgar se movió a lo largo del laña de la madera, y por un momento olvidó las luces, la multitud, el ridículo smoking que alguien había colgado sobre un foco como una broma. Recordó la voz de su esposa. Siempre tocas como si las teclas te debieran una disculpa, solía bromear. Le había encantado eso. Y luego, justo cuando sus dedos se detuvieron sobre el do central, una voz fuerte perforó el silencio del escenario. Vaya, vaya. Si no es Beethoven con una fregona. Hubo risas dispersas e inseguras. Jack se enderezó, con el paño aún en la mano. Langston Gray estaba cerca del foso de la orquesta, sosteniendo una copa de champán como si fuera un cetro. Llevaba su chaqueta colgada sobre un hombro y una sonrisa petulante en los labios. Jack no se movió. «Dime», dijo Langston dando un paso más, su voz ahora lo suficientemente fuerte como para atraer más atención. ¿Prefieres a Brahms cuando pulas los pedales? ¿O es Chopin tu preferido al fregar las manchas? Más risas ahora, más fuertes, algunas educadas, otras maliciosas. Los ojos de Jack se dirigieron a Lena, sentada cerca de la parte trasera del salón. Ella lo estaba observando, sus pequeñas manos apretadas fuertemente alrededor de su cuaderno de bocetos. Él volvió a mirar el piano, luego a Langston. «Solo estoy haciendo mi trabajo», dijo Jack en voz baja. Langston se burló. «Oh, vamos, eso no fue lo que vi antes. Lo estabas mirando como si susurrara secretos, o tal vez pensaste que susurraría los tuyos». Algunas personas se rieron, algunas no. Celia, de pie a un lado con una copa de vino tinto en la mano, se giró ligeramente, su expresión indescifrable. Jack respiró hondo. Sintió algo hincharse en su pecho. Ira, vergüenza, recuerdo. Ya era difícil distinguirlos. Dio un paso adelante, sus botas resonando suavemente contra el pulido suelo del escenario. Luego habló, no en voz alta, pero con peso. «¿Alguna vez has visto a un soldado levantar un rifle que no ha tocado en años?», preguntó. Langston frunció el ceño, tomado por sorpresa. «Lo primero que hace»,
continuó Jack con voz firme. Es revisarlo, limpiarlo. No lo carga, no dispara, solo lo sostiene. Porque a veces lo que solías llevar todavía lleva algo en ti. El salón se quedó en silencio. Jack colocó suavemente el paño en el cubo, se puso de pie y se giró para salir del escenario. Pero Langston, aún no terminado, llamó con un grito burlón. «Quizás deberías tocar algo esta noche, conserje. Quiero decir, si el piano significa tanto, danos una pequeña melodía. Estrellita, quizás». Algunos bufidos, risas nerviosas. Jack se detuvo a mitad de camino, y en esa pausa, algo agudo se movió en el aire. Celia se movió. No dijo una palabra, simplemente dio un paso adelante y dejó su copa de vino en el borde del escenario. Algunas personas se volvieron hacia ella instintivamente. Ella se encontró con los ojos de Jack, tranquila, concentrada. No parecía divertida, ni avergonzada, ni superior. Parecía pensativa. Jack asintió levemente, más para sí mismo que para nadie, y salió del escenario con tranquila dignidad. En el pasillo entre bastidores, Lena se acercó a él, abrazando su cuaderno de bocetos. «¿Por qué la gente se ríe cuando algo no es gracioso?», preguntó ella, su voz casi un susurro. Jack se arrodilló a su altura. «¿Por qué?», dijo. «A veces tienen miedo de lo que no entienden, y a veces tienen miedo de recordar lo que dejaron». Ella lo miró fijamente. «¿Lo dejaste tú?». Jack dudó. «No tuve elección», dijo. «Pero quizás no luché lo suficiente para conservarlo». Le revolvió el pelo suavemente. «Estoy bien», añadió, más para ella que para sí mismo. Lena no respondió. Simplemente apoyó la frente en su pecho y se quedó allí un momento más de lo habitual. De vuelta en el salón, Langston volvió a su asiento, todavía riendo en voz baja. Celia se quedó cerca del borde del pasillo, con los brazos cruzados, su mirada posándose una vez más en el Steinway. Recordó la voz de su propia madre. Ganar no se trata de tocar mejor, se trata de tocar de tal manera que no cuestionen tu valía. Y sin embargo, había algo en el conserje. Sus palabras no eran simplemente ingeniosas, eran verdaderas. Había un dolor detrás de ellas que ella reconoció en su propio espejo. Se acercó al piano, lentamente. Dejó que sus dedos se deslizaran sobre las teclas, sin tocar, solo sintiendo la textura, la temperatura, el suave zumbido debajo de la madera. Presionó una nota suave. Fa. Sonó, limpia y brillante. Y por primera vez en años, Celia Kingsley sintió que el instrumento le correspondía. La audacia del recuerdo. Jack estaba en el pasillo de servicio, con las manos apoyadas en los azulejos fríos, como si el propio edificio pudiera estabilizarlo. Afuera, los aplausos rodaban por el gran salón como un trueno en un valle. La segunda actuación había terminado. Las risas regresaron. El champán fluía. El aire estaba lleno de celebración. Pero dentro de él, solo silencio. No el reconfortante. El tipo que te oprime las costillas y susurra que no perteneces aquí. Debería irse. Solo tomar a Lena, salir temprano y desaparecer como se supone que hacen los fantasmas. Lo había hecho cientos de veces en otras habitaciones, otras vidas. Ser invisible era una habilidad de supervivencia, quizás incluso un talento. Pero entonces, papá, la voz de Lena era suave, pero se escuchaba. Se giró. Ella estaba al final del pasillo, pequeña y quieta, sosteniendo su viejo cuaderno de cuero, el que solía usar para anotar ideas musicales, ahora gastado por años de desuso. Él no la había visto tomarlo, ni siquiera se había dado cuenta de que ella sabía dónde lo guardaba. «Encontré esto en tu casillero», dijo. «Pensé, tal vez, olvidaste lo que había dentro». Jack caminó lentamente hacia ella, tomando suavemente el cuaderno entre sus manos. La cubierta estaba agrietada, los bordes rizados, pero cuando lo abrió, la música le devolvió la mirada. Compases de melodía, frases a medio terminar,
Una página marcada. El tema de Lena. Incompleta. Parpadeó con fuerza. ¿Dónde aprendiste a ser tan valiente?, preguntó. Lena se encogió de hombros. De ti. Excepto cuando olvidas que lo eres. Se arrodilló a su lado. No quiero que me veas así, dijo. No quiero que recuerdes esta noche por las razones equivocadas. Ella inclinó la cabeza. No recordaré lo que dijeron. Recordaré que estuviste allí orgulloso, como si supieras algo que ellos no. Sus palabras lo golpearon más fuerte de lo que las de Langston jamás podrían. Y luego añadió, casi tímidamente, «Todavía amas el piano, ¿verdad?». No respondió de inmediato. Miró el cuaderno en su mano. Luego la miró a ella. «Lo amo», dijo finalmente, como algunas personas aman a alguien que perdieron, en silencio, desde el otro lado de la calle, sin acercarse demasiado. Lena pensó en eso. Luego, con más valentía de la que sus años deberían permitir, dijo, «Quizás es hora de cruzar la calle». De vuelta en el salón, Celia bebió de una copa de vino fresca, mientras observaba a Langston contar su comedia del piano a un círculo de socialites ansiosos. Ella no estaba escuchando. Su mente seguía volviendo a los ojos del conserje. No humillado. No herido. Simplemente anclado. Como un árbol que se niega a doblarse por fuerte que sea el viento. Ella admiraba eso. Incluso lo envidiaba. Se apartó de la multitud y caminó hasta el borde del escenario. Las luces de arriba eran suaves ahora, puestas para crear ambiente entre los actos. Un técnico ajustaba los cables cerca. Volvió a mirar el piano. Y esta vez se sentó. Solo por un momento. Levantó el tapa-armarios, colocó los dedos suavemente sobre las teclas y tocó un solo acorde. La menor. Resonó en el escenario vacío como un secreto contado a nadie. «No esperaba verte intentar eso», dijo una voz detrás de ella. Celia se giró. Jack estaba justo fuera del escenario, con los brazos cruzados, Lena a su lado. Celia sonrió débilmente. «Todavía se ajusta como un viejo abrigo, ¿verdad?». Jack dio un paso adelante. «Lo curioso de los abrigos», dijo, «es que olvidas lo cálidos que son hasta que alguien te los devuelve». Se quedaron allí en un momento que se equilibraba entre la charla trivial y algo más profundo. «No tenías que intervenir antes», dijo con voz baja. «Pero lo hiciste». Celia miró a Lena, luego a él. Ella estaba observando. «Y yo también». Jack asintió. «Entonces déjame preguntarte algo». Ella levantó una ceja. «¿Por qué alguien como tú?». Él gesticuló hacia la sala, los vestidos, la aclamación. ¿Sigue sentado solo en un piano? Su expresión no cambió, pero sus ojos se suavizaron. «Porque los aplausos son ruidosos», dijo, «pero nunca ahogan el arrepentimiento». Jack tragó saliva. «Solía pensar que la música era algo que dejé atrás», dijo. «Resulta que solo ha estado esperando en la quietud». Se quedaron en silencio, el piano entre ellos. Luego Lena lo rompió. «Papá», dijo, tirándole de la manga, «¿crees que podrías mostrarme la pieza que solías tocar para mamá? La que dijiste que era demasiado triste por ahora». Jack la miró, luego a Celia. «Tal vez», murmuró. «Es triste porque nunca la toqué completa». Celia se levantó lentamente, gesticuló hacia el banco. «Entonces termínala», dijo, con voz suave pero firme. «No le debes un espectáculo a nadie. Solo termínala por ella, por ti». «Por ella», asintió hacia Lena. Jack dudó. Luego se movió. Respiró hondo. Se sentó en el banco, ajustó el asiento por instinto y dejó que sus dedos se cernieran sobre las teclas. Por un momento, nada. Luego música. No impecable, no ensayada, pero honesta. Una nana envuelta en dolor y esperanza, llena de pausas que hablaban más fuerte que las notas mismas. Celia observó algo viejo y doloroso que se desarrollaba en su pecho. Lena se sentó con las piernas cruzadas cerca, con los ojos aún muy abiertos.
Y cuando Jack levantó las manos del acorde final, la nota quedó suspendida en el aire como un aliento contenido que finalmente se exhaló suavemente. La sinfonía inesperada. El tercer acto de la gala comenzó con precisión y brillo. Una mezzosoprano cantó Mozart, mientras las copas de vino tintineaban. El escenario brillaba bajo la iluminación ámbar, y las arañas de cristal de arriba captaban cada nota como constelaciones recogiendo estrellas. Jack estaba en las sombras, entre bastidores, con los brazos cruzados sobre su chaleco de mantenimiento. Lena estaba sentada a su lado, con la cabeza apoyada ligeramente en su codo. No había hablado en 10 minutos, pero su mano estaba fuertemente envuelta alrededor de sus pequeños dedos, entrelazados con los suyos callosos. Ya debería haberse ido a casa. Debería haberse escabullido en silencio después de terminar su turno. Pero no lo hizo. Algo lo ataba allí. Tal vez la música. Tal vez esa sensación de algo inacabado de antes. O tal vez fue la forma en que Celia lo había mirado mientras tocaba. No con lástima, ni siquiera con sorpresa, sino con reconocimiento. Ella lo vio, y eso era algo peligroso. En el escenario, el presentador regresó con su carisma practicado. Y ahora, sonrió antes de la última actuación de la noche. Nos gustaría ofrecer algo espontáneo. Los hombros de Jack se tensaron. El hombre sonrió ampliamente. A veces la música más interesante no está en el programa, está en la sala. Susurros revolotearon entre la audiencia como el viento entre las hojas, y luego vino la voz que Jack había empezado a esperar como un mal pronóstico del tiempo. Langston Gray. Estaba de pie cerca del borde del foso de la orquesta, con los ojos brillando con cruel deleite. «Propongo un pequeño experimento», dijo, levantando su copa. «Nuestro amigo de antes, el conserje, parece tener un alma bastante poética, tal vez incluso musical». Jack se quedó inmóvil. Langston se volvió hacia la multitud. ¿No sería algo si nos deleitara con unas pocas notas? Quiero decir, claramente sabe cómo manejar un Steinway. Algunas risas educadas. Celia, desde su asiento de primera fila, no sonrió. «Langston», comenzó ella con un tono de advertencia, pero él siguió adelante, su tono empalagoso de falso encanto. «Vamos», dijo, volviéndose directamente hacia Jack. «Hablaste tan elocuentemente antes. ¿Por qué no dejas que tus manos hablen ahora? Danos una muestra de ese genio de conserje. ¿Quién sabe? Quizás nos sorprendas». Risas de nuevo. Más fuertes esta vez. Algunas burlonas, otras incómodas, la mayoría inseguras. Jack pudo sentir el foco girando hacia él, incluso antes de que el haz encontrara su rostro. Lena se sentó derecha a su lado. «Papá», susurró. Él miró hacia abajo. Su rostro estaba pálido, ojos muy abiertos. El momento se ralentizó. Se estiró. En otra vida, él habría declinado cortésmente. Lo habría dejado pasar. Dignidad intacta. Orgullo protegido. Pero esta vez algo en él ardió. Se puso de pie. La sala jadeó. Luego se hizo el silencio. Caminó lentamente, cada paso resonando más fuerte de lo que los aplausos jamás podrían. Cuando llegó al piano, no se sentó de inmediato. Se giró para mirar a la multitud. «No vine aquí a actuar», dijo. Su voz no era fuerte, pero cortó el silencio. «Vine a limpiar los pisos, vaciar la basura y asegurarme de que nadie tropezara con una silla rota. Para eso me pagan». Una risa nerviosa en algún lugar del fondo. Él esperó. Luego añadió, «Pero a veces a la vida no le importa para qué te paguen. A veces solo te reta a recordar quién solías ser». Celia se inclinó ligeramente. Sus labios se abrieron, pero no dijo nada. Jack miró las teclas. El tapa-armarios ya estaba abierto. El piano esperaba como un viejo amigo, sin saber cómo empezar la conversación. Se sentó. No como un artista, como un hombre que regresa a casa.
Colocó sus dedos suavemente sobre las teclas, sin tocar, solo sintiendo. Sintiendo el viejo peso del marfil bajo el músculo y la memoria. Luego levantó la vista, directamente a Langston. «Estrellita, dijiste», preguntó Jack con una media sonrisa en los labios. «Lamento decepcionar». Y luego comenzó. La primera nota fue suave, no tímida, solo honesta. Un sol suspendido como un aliento. Luego vino la cascada, la balada en No. en sol menor de Chopin. Se elevó del escenario como el humo de una vela recién apagada, frágil, rizándose, luego atrapando el viento. Sus dedos se movieron no con velocidad, sino con certeza. El tipo de certeza que no se puede fingir ni fabricar. El tipo que nace de noches largas, amores perdidos y la necesidad de aferrarse a algo que no saldrá por la puerta. La audiencia, esperando una broma, se quedó helada. No había broma aquí, solo música, real, cruda, imprudente en su vulnerabilidad. Celia se llevó una mano al pecho. Langston se había quedado inmóvil, con la copa suspendida en el aire. El cuaderno de bocetos de Lena se le escapó del regazo, las páginas revoloteando hasta el suelo. Jack tocó como un hombre que había vivido cada nota antes de tocar una tecla, como alguien que no solo recordaba la música, sino que había sangrado a través de ella. La melodía se construyó. Tormentas de arpegios seguidas de una ternura repentina, un grito respondido por una nana, fuerza perseguida por la rendición. Y en algún lugar entre compases, la sala cambió. La gente dejó de ver a un conserje. Empezaron a ver a un hombre, un padre, un superviviente, un músico. El acorde final resonó y mantuvo un eco brillante suspendido en un silencio atónito. Luego, nada. Ni un movimiento. Ni un aliento. El tipo de silencio que ocurre después de que cae un rayo y el mundo espera para ver qué queda en pie. Y luego, un solo aplauso. Desde la primera fila, Celia Kingsley, de pie. Otros la siguieron, lenta, y luego, de repente, todos a la vez. Una ovación. No de cortesía, sino de asombro. Jack se puso de pie lentamente. No hizo una reverencia. Solo los miró a ellos, este mar de gente que lo había juzgado mal, y asintió. Luego se dio la vuelta, recogió su paño del lado del piano y salió del escenario. No necesitaba sus aplausos. Ya tenía lo que importaba. Los ojos de Lena, llenos de lágrimas y orgullo, se encontraron con los suyos al borde del escenario. Ella pronunció una palabra: papá. Y eso lo era todo. Lo que permanece después del silencio. La última nota todavía resonaba como un fantasma a través de las vigas cuando Jack se apartó del piano. No hizo una reverencia. No sonrió. Simplemente asintió una vez, como un hombre que cierra un capítulo largo e inacabado, y se adentró en las sombras. Pero el silencio se negó a irse. Se aferró a los rincones del gran salón. Brilló en el suelo pulido, como los restos de un sueño del que nadie quería despertar. Y luego, aplausos. Al principio, tentativos, un solo par de manos, luego otro, luego un rugido. Celia se levantó primero, no como patrocinadora, no como multimillonaria, como testigo. Aplaudía con ambas manos, lentamente al principio, luego con fiereza, como si el ritmo mismo pudiera fijar la verdad en las paredes. Langston no se movió. Se sentó, con el rostro de piedra, la copa aún en la mano, mirando el banco que Jack había desocupado. Su sonrisa se había desvanecido. En su lugar, incredulidad, y algo peligrosamente cercano al respeto. Otros se pusieron de pie, y luego más, hasta que el propio salón sintió que respiraba, elevándose al unísono, despertado por algo que no esperaban. Un conserje acababa de hacer que el mundo volviera a sentir. Entre bastidores. Jack se apoyó contra una pared, ojos cerrados. Su pecho subía y bajaba en respiraciones largas y medidas, pero sus manos aún temblaban ligeramente, no por nervios, sino por liberación.
Esa actuación había sido un soltar, un ajuste de cuentas con cada versión de sí mismo que había enterrado bajo la supervivencia. Se acercaron pasos. Abrió los ojos. Era Celia. Ella no dijo nada al principio. Solo lo miró como si todavía estuviera asimilando lo que había visto. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila. ¿Dónde demonios te has estado escondiendo? Jack esbozó una pequeña sonrisa seca. Debajo de los armarios de servicio, detrás de máquinas expendedoras averiadas, entre cheques de alquiler. Ella se acercó. Eso no era solo música allá afuera. Eso era... Se detuvo, buscando. Él terminó por ella. Dolor y esperanza, en el mismo aliento. Ella exhaló. Exactamente. Se quedaron en un largo momento de silencio, sin pretensiones, sin máscaras. Celia se cruzó de brazos. Cuando tocaste, no vi a un conserje, ni siquiera vi a un músico. Vi a alguien que ha vivido a través del fuego y salió con la melodía. Jack se miró las manos. Gracioso, dijo. Esa pieza solía asustarme. Demasiado expuesta, demasiado vulnerable. Ahora se siente como en casa. Luego levantó la vista, con la mirada fija. Solo hizo falta perder todo lo demás para que sonara honesta. Celia no respondió, pero sus ojos brillaron brevemente. En la audiencia, Lena apretó su cuaderno de bocetos con ambas manos. Su dibujo de Jack, hecho esa misma noche, ahora estaba rodeado por un halo de notas musicales. Había garabateado algo debajo. La gente no siempre sabe lo que está mirando. Hasta que canta. Ella sonrió. Ella lo había sabido. Todo el tiempo. Un nuevo amanecer de notas. Más tarde esa noche, cuando la mayoría de los invitados se habían ido y las luces se habían atenuado a su brillo de posfiesta, Jack volvió a salir al escenario vacío. Sin público. Sin focos. Solo él y el piano. Celia lo siguió, sus tacones suaves contra la madera. «No me dijiste dónde te entrenaste», dijo. «No lo hice», asintió él. Ella esperó. Él suspiró. «Juilliard, por un tiempo, hasta que mi esposa falleció. Después de eso, no podía tocar un piano sin sentir que estaba traicionando su memoria». Celia tragó saliva. «¿Cuál era su nombre?» «Rachel». «¿A qué sonaba?» Él sonrió, con los ojos perdidos en la lejanía. Sonaba a amanecer, suave y certera. Celia dio un paso adelante, su voz más baja ahora. «No la traicionaste. La trajiste de vuelta esta noche. Todos lo escuchamos». Jack la miró, y algo en su pecho se rompió. No lloró, pero su silencio retumbó. Un momento pasó, luego otro. «Deberías tocar de nuevo», dijo Celia. «Para algo más que solo este escenario». Jack se rió entre dientes. «¿Me estás ofreciendo un contrato discográfico ahora?» Ella negó con la cabeza, sonriendo. «No, te estoy ofreciendo una plataforma. Reales. Programas escolares. Series de recitales. La gente necesita escuchar cómo suena la música cuando no persigue aplausos». Él la miró fijamente. «¿Y qué necesitas tú?», preguntó suavemente. Ella pareció sorprendida. «Quiero decir, me estás ofreciendo un escenario», continuó. «¿Cuál es la parte de ti que todavía necesita uno?» La sonrisa de Celia se desvaneció. Ella desvió la mirada. «No lo sé», susurró. «Quizás solo quiero creer que el arte todavía puede venir de la verdad, no de la marca». Jack asintió lentamente. «Eso», dijo, «es lo más honesto que he escuchado en toda la noche». Mientras el personal final comenzaba a cerrar el lugar, Lena corrió por el pasillo, sus zapatos rozando la alfombra. «Papá», llamó, «quieren una foto tuya en el piano». Jack levantó una ceja. «¿Por qué?» «¿Por qué?», dijo simplemente. «Finalmente te ven». Jack miró a Celia. Ella sonrió. «Te lo dije». Esa noche, mientras caminaban hacia el coche bajo un cielo lleno de estrellas de la ciudad, Lena buscó su mano. «¿Crees que mamá te escuchó?», preguntó. Jack apretó sus dedos suavemente. «Sin duda», dijo.
Probablemente puso los ojos en blanco y dijo, «Finalmente». Ambos rieron, y mientras se alejaban, la sala de conciertos detrás de ellos se desvaneció lentamente. Pero la música perduró. Un hogar, en cada nota. Por primera vez en su histórica existencia, el Salón Lexington no sabía qué hacer consigo mismo. Los invitados que habían llegado con vestidos de lentejuelas y trajes a medida, que habían practicado sus sonrisas y perfeccionado sus conversaciones triviales, ahora se sentaban en pequeños grupos, como supervivientes de algo sagrado. Las conversaciones eran bajas, cuidadosas. Las risas, antes esparcidas como purpurina, habían adquirido un tono más suave. Jack Hollis, el conserje, había dejado el escenario hacía horas, pero su música no. Todavía vivía en las vigas de iluminación, en la veta de la madera del Steinway, en el silencio atónito que había seguido a su acorde final. La señora Evelyn Ashcroft, viuda y mecenas de las artes de toda la vida, se secó los ojos con un pañuelo de seda. «No he llorado durante una actuación desde que mi marido falleció», susurró. Y ese hombre tocó como si tuviera el recuerdo de alguien en sus manos. Un joven violinista cerca de la mesa de ponche miró su estuche de instrumentos con nueva reverencia. «He estado tocando técnica», murmuró. «Pero eso era alma». En la esquina más alejada, Langston Gray estaba sentado rígidamente, mirando una bebida que no había tocado. El hombre que construyó su carrera, diseccionando la música con brillantez clínica, ahora se encontraba sin un solo pensamiento articulado. Y eso lo enfureció. «No está entrenado», murmuró para nadie en particular. Crudo, emocionalmente indulgente. Pero las palabras sabían a hueco, porque la verdad era que se había conmovido, incluso herido. No por los defectos, sino por algo demasiado honesto para refutar. Un conserje acababa de hacer que lo más brillante que Langston había escuchado en 20 años pareciera olvidable en comparación. Dejó la copa y se fue sin decir una palabra más. Mientras tanto, entre bastidores, Jack estaba sentado en una silla plegable, con los codos apoyados en las rodillas, mirándose las manos como si no le pertenecieran. Lo habían traicionado esa noche, no por fallar, sino por recordar. La forma en que se habían movido sin instrucción, cómo cada temblor se convertía en expresión, cómo el dolor se había filtrado de sus dedos y hacia el mundo. Se sintió expuesto y aliviado a la vez, como alguien que había gritado una confesión en un cañón y la había escuchado resonar con aplausos. Lena apareció a su lado, abrazando 2 vasos de jugo de manzana como trofeos. «Se les acabó el agua», dijo, «pero nos conseguí lo mejor que había». Jack tomó el vaso y lo chocó suavemente contra el de ella. «¿A qué?», preguntó. Él la miró a los ojos, suavemente. «A la verdad», finalmente, sin esconderse. Al otro lado del pasillo, Celia Kingsley estaba sentada sola, sus tacones de aguja quitados, acurrucada en el banco de terciopelo donde una vez había dado su primer recital público. Había tenido la intención de quedarse solo un momento, pero ese momento se había estirado hasta la quietud. Todavía podía sentir su música, no solo escucharla, sentirla. Hubo un momento en la balada, aproximadamente a 3/4, donde el fraseo había cambiado ligeramente. Un retraso. Un tirón. No técnico. Personal. Y en esa pausa había reconocido algo que pensó que había enterrado hacía mucho tiempo. El anhelo. No de fama. Ni siquiera de música. Sino de significado. De autenticidad. Del crudo dolor de la verdad sin adornos. Se levantó lentamente y se dirigió hacia la zona de bastidores, abriéndose paso entre los invitados que se apartaban instintivamente para dejarla pasar. Jack levantó la vista cuando ella se acercó. «Estás descalza», dijo, logrando una pequeña sonrisa. Celia se encogió de hombros. Resulta que los tacones de aguja no son ideales para la introspección. Él se rió entre dientes, frotándose la nuca.
Entonces, ¿qué pasa ahora? Ella se sentó en un taburete cercano, encontrando su mirada. Eso depende, dijo. ¿Estás dispuesto a ser visto? Su ceño se frunció. ¿Visto? Celia se inclinó ligeramente. Has vivido años en las sombras, al servicio, en silencio. Esta noche les mostraste quién eres. Pero no termina aquí, Jack. Hizo una pausa. El mundo no necesita otra actuación impecable. Necesita pruebas de que la belleza puede venir del dolor y aún así elegir sanar. Tú eres esa prueba. Él tragó saliva con dificultad. No soy nadie, dijo. Soy un padre soltero que limpia pisos y reza para que el alquiler no suba. La voz de Celia se suavizó. Eres un hombre que convirtió el dolor en música, que crió a una hija con bondad, que tocó a Chopin como una oración. Eso no es nadie. Ese es el tipo de hombre que este mundo olvida ver hasta que no puede apartar la mirada. Un largo silencio pasó entre ellos. Luego Jack habló, con voz más suave. ¿Por qué estás haciendo esto? Ella dudó. Y luego, por primera vez, dejó que la máscara se le cayera. Porque yo solía tocar, dijo. Antes de las salas de juntas, antes de los titulares, solía tocar para mí misma. Pero dejé que me lo quitaran. Y esta noche me lo devolviste. Jack la miró como si viera algo frágil bajo una armadura. No quise hacerlo, susurró. Ella sonrió. Los mejores regalos son involuntarios, donde la música encuentra su verdad. Esa noche, mientras la gala finalmente se vaciaba y las últimas luces se atenuaban, Celia acompañó a Jack y Lena hasta la entrada del Salón Lexington. La ciudad estaba más tranquila de lo habitual. Lena abrazaba su cuaderno de bocetos contra el pecho. ¿Realmente ayudarás a mi papá a tocar de nuevo?, le preguntó a Celia. Celia se agachó a la altura de Lena, apartándole un mechón de pelo de la oreja. No lo ayudaré a él, dijo. Me quedaré atrás y le dejaré que se lo recuerde al mundo. Lena sonrió. Jack miró al cielo por un momento, buscando algo entre las estrellas. Luego se volvió. Su voz, llena pero firme. Creo que es hora de que deje de sobrevivir y empiece a vivir de nuevo. Celia asintió. Entonces, asegurémonos de que el mundo esté escuchando. A la mañana siguiente, la ciudad olvidó. Volvió a los bocinazos, al café amargo y a los calendarios llenos de reuniones que rara vez significaban algo. Pero dentro del tranquilo estudio de ensayo, en el edificio de la Fundación Lexington, algo real se estaba desarrollando, nota a nota. Jack se sentó en el piano de cola en la esquina, sin tocar, solo apoyando las manos allí, como si esperara permiso del pasado. Celia estaba junto a los grandes ventanales, observando cómo la luz del sol se derramaba a través del cristal como leche tibia. Llevaba una blusa azul marino metida en pantalones de pizarra, profesional y compuesta, pero sus pies descalzos estaban doblados debajo de ella, una rebelión silenciosa contra la formalidad. Ninguno de los dos había hablado por un tiempo. El silencio entre ellos no era incómodo, era ganado, el tipo de silencio que solo compartes con personas que saben escuchar. Hoy no trajiste a Lena, dijo Celia finalmente. Jack sonrió. Está en la escuela. Le dije que no podía saltarse matemáticas, solo porque su papá ahora es una leyenda de los conciertos. Celia sonrió. Niña lista. Él asintió, con los ojos todavía en las teclas. Más lista que yo la mayoría de los días. Otra pausa. Luego Celia preguntó en voz baja. ¿La extrañas? Jack parpadeó. Ella no aclaró. No tuvo que hacerlo. Se echó hacia atrás del piano y se cruzó de brazos, el aire cambiando entre ellos. Todas las mañanas, dijo. Es lo primero que siento antes de abrir los ojos. El dolor. No solo de su ausencia, sino de lo rápido que pasó todo. Exhaló lentamente. Rachel y yo nos conocimos en un piano bar. Odiaba la música clásica,
Decía que la hacía sentir como si tuviera que sentarse recta, pero la forma en que escuchaba, jurarías que había crecido en Viena. Me enseñó a reír a mitad de la frase, a tocar con alegría de nuevo. Solíamos hablar de criar a Lena con música en sus huesos, no solo en sus oídos. Se miró las manos, pero no pasó de la sala de partos. Celia no habló. Su garganta se apretó. La voz de Jack se suavizó. No pude tocar el piano después de eso. Durante meses, incluso verlo me ponía enfermo. Escuchaba un acorde y sentía que la estaba traicionando. Así que lo empaqué. Vendí todo. Tomé el primer trabajo que pude encontrar. Arreglé pisos. Limpié baños. Nadie espera nada de un conserje. Esa era la idea. Pero la música se quedó en tus manos, susurró Celia. Jack asintió, como una cicatriz. Volvió la cabeza hacia ella. Sabes, dijo, la gente piensa que el silencio es ausencia, pero a veces está lleno de todo lo que tienes demasiado miedo de decir. Celia se acercó. Mi silencio no era dolor, dijo. Era miedo. Jack la miró a los ojos. Yo era un prodigio, dijo simplemente. Mis padres hipotecaron todo para comprarme un piano. Ganaba concursos a los 9 años, tocaba con orquestas a los 12. Pero cada nota que tocaba, sentía que estaba ganando un amor que podía ser quitado. Caminó hasta el banco del piano y se sentó a su lado, su tono ahora más tranquilo. Perdí un concurso importante a los 16. Mi madre no me habló durante 3 semanas. Mi padre sugirió la escuela de negocios. Nunca volví a tocar después de eso, hasta anoche. La mirada de Jack se suavizó. ¿Y cómo se sintió?, preguntó. Celia miró las teclas. Tocó una sola re con el dedo. Como recordar quién era antes de empezar a intentar impresionar a los fantasmas. Se sentaron en silencio de nuevo. Pero esta vez no era pesado. Era sanador. En la pared cerca del piano, una pequeña placa decía, «En memoria de los momentos que casi sucedieron». Jack asintió hacia ella. «Eso es cruelmente preciso», dijo. Celia la miró y sonrió débilmente. «Por eso la mandé a hacer», dijo. «Cada donante quería una cita de un compositor. Elegí la verdad». Se volvió hacia él. «Quiero financiar una serie», dijo. «No solo galas. Algo real. Recitales en escuelas desfavorecidas, centros de veteranos, refugios para personas sin hogar. Música no como actuación, sino como presencia». Jack levantó una ceja. «¿Y quieres que yo?» «Que lo dirijas», dijo. «Que enseñes, que toques, que ayudes a otros que pensaron que tenían que enterrar sus dones solo para sobrevivir». Él se reclinó, con las manos entrelazadas. «Celia, no soy un símbolo». «No», dijo. «Eres un espejo. La gente te ve y se da cuenta de que todavía tienen tiempo». Jack desvió la mirada, un movimiento que tensó su mandíbula. «¿Crees que escucharán a alguien como yo?» Ella no dudó. Ya lo hicieron. La puerta chirrió y Lena se asomó, con la mochila colgada de un hombro. «Le dije que podía encontrarte aquí después de la escuela», dijo Jack. «Espero que esté bien». Celia sonrió cálidamente. «Por supuesto». Lena entró en la habitación y marchó hacia el piano como si fuera su derecho de nacimiento. «¿Tocaste?», le preguntó a Celia. «Todavía no», respondió Celia. Lena palmeó el banco. «Todavía hay tiempo». Jack se rió. «Es muy persuasiva». «Lo saca de alguien», dijo Celia. Lena saltó al banco entre ellos y señaló las teclas. «Muéstrame algo triste», dijo, «pero del tipo que mejora al final». Jack y Celia intercambiaron una mirada, y luego, uno al lado del otro, comenzaron a tocar. Un dúo sencillo. Una nana, renacida. Y en ese tranquilo estudio, 3 vidas se convirtieron en una sola armonía. La nota perfecta del presente. El folleto era simple, sin diseños llamativos, sin fuentes doradas. Solo un fondo crema, texto serif negro y un pequeño icono de piano en la esquina inferior. La serie Sala de Escucha. Música real,
Historias reales. Gente real. Con Jack Hollis. Apareció en los tablones de anuncios de las cafeterías, en las ventanas de las bibliotecas y metido en los boletines de la PTA de todo el distrito. Y funcionó. No por el marketing, porque la gente había estado esperando, anhelando, algo real. El primer recital no se celebró en una sala de conciertos. Fue en el gimnasio de una escuela secundaria. Las sillas plegables chirriaban. Las luces del escenario parpadeaban. Uno de los micrófonos no funcionaba. Un niño pequeño se le cayó el chupete a mitad del preludio, y el teléfono de alguien sonó con un tono de Taylor Swift en el tercer movimiento. Pero nadie se fue, porque Jack no solo tocó, contó la historia de la música y la suya. Abrió con una pieza corta de Debussy, luego habló suavemente al micrófono. Solía creer que la música solo estaba destinada a lugares perfectos. Steinways, smokines, silencio absoluto. Pero he aprendido algo más verdadero. La música pertenece a cualquier lugar donde haya vivido el dolor, y a cualquier lugar donde la curación pueda comenzar. En la segunda fila, un adolescente se secó los ojos y no fingió que eran alergias. Celia estaba cerca de la puerta lateral, observando cómo se desarrollaba todo. No llevaba blazer esa noche, solo jeans y una blusa negra con las mangas remangadas hasta el codo. Ahora había una energía diferente en ella, no pulida, sino presente. Después de la actuación, la gente hacía fila para estrechar la mano de Jack y agradecerle. Una mujer con uniforme de enfermera susurró: «Mi hijo no ha hablado en un mes, pero me preguntó cómo se llamaba esa segunda pieza». Un veterano de guerra dijo: «No me había sentido tan tranquilo desde antes de Afganistán». Jack sonrió, agradecido y asombrado. No estaba acostumbrado a ser visto. Celia se acercó por detrás, justo cuando salían las últimas personas. «Estás ganando muchos seguidores», bromeó. Él se rió. «Todavía no parece real». Ella inclinó la cabeza. «¿Quieres saber lo que pienso?» Jack se volvió hacia ella, con las cejas levantadas. «Creo», dijo ella, «que esta es la primera vez en mucho tiempo que no te escondes detrás del silencio de otra persona». Él asintió lentamente. Luego añadió: «Y creo que tú tampoco te escondes». Ella no lo negó. Las siguientes semanas pasaron como un lento amanecer, suave pero constante. Jack tocó en un centro de ancianos en Queens, donde una anciana con principios de Alzheimer recitó la letra de una canción que solía cantar su difunto esposo. Hacía días que no hablaba. Tocó en un grupo de apoyo para veteranos, donde hombres que no habían llorado en años se sentaron con la cabeza gacha. Los hombros temblaban no por debilidad, sino por permiso. Comenzó a dar clases de piano en una escuela pública los jueves. Cada lección terminaba de la misma manera con las palabras: «Tócala como si importara». Una tarde, después de una lección, Jack encontró a Celia esperándolo afuera de la escuela. Ella estaba apoyada en su coche, las gafas de sol metidas en el cuello, sosteniendo 2 cafés helados. «¿Qué es esto?», preguntó él. «Un soborno», dijo ella. «Necesito que vengas conmigo». Él bebió. «Este soborno sabe mucho a mi café favorito». Ella guiñó un ojo. «Hago mi investigación». Condujeron en un silencio cómodo por un rato, serpenteando por calles secundarias, hasta que llegaron a un tranquilo edificio de ladrillo escondido entre casas adosadas. Celia estacionó y apagó el motor. Jack la miró. «¿Qué es esto?». Ella buscó la manija de la puerta. «Ven a ver». Dentro había una habitación polvorienta y en desuso, una vez una capilla, ahora olvidada. Pero en el centro había un piano de cola, con la tapa cerrada, esperando. Jack entró lentamente. La habitación estaba bañada en una suave luz ámbar a través de vidrieras. Las motas de polvo se arremolinaban como nieve. Celia lo observó asimilarlo. «Este fue el primer lugar donde actué en solitario», dijo ella. Tenía 10 años, aterrorizada.
pero recuerdo cómo se sintió cuando la primera nota sonó, como si el mundo dejara de juzgar. Jack miró a su alrededor. ¿Qué le pasó a este lugar? ¿Recortes presupuestarios? El programa de música comunitaria se disolvió. El piano no se ha tocado en años. Jack caminó hacia él. Pasó los dedos suavemente por la tapa cerrada. La voz de Celia era más suave ahora. Quiero que este sea tu espacio, tuyo y de Lena. Una sala para lecciones, ensayos, incluso grabaciones si quieres. Ya hablé con la junta de la fundación. Lo respaldarán. Jack se volvió hacia ella, algo indescifrable en sus ojos. No puedo pagarte por esto, dijo. No tienes que hacerlo. Él negó con la cabeza. No, lo digo en serio. Esto es más que generosidad. Esto es una segunda oportunidad. Celia sonrió, pequeña y llena de gracia. Exacto. Ese es el punto. Él caminó lentamente hasta el banco, levantó la tapa y puso las manos en las teclas. La primera nota resonó como una oración en la habitación olvidada. Él la miró. ¿Estás segura de que los fantasmas aquí son amigables? Celia le devolvió la sonrisa. Traje uno de los míos. Creo que se llevarán bien. Un nuevo compás. Más tarde esa noche, mientras el cielo se volvía azul marino y las farolas parpadeaban, se sentaron uno al lado del otro en las escaleras de la entrada del edificio. Jack bebió el último de su café. Celia se apoyó en las palmas de las manos. «Sabes», dijo, «pasé años pensando que mi vida ya había alcanzado su punto máximo, como el amor, el propósito. Todo eso era algo que ya había perdido». Él la miró. «Pero últimamente siento que la historia no terminó. Simplemente se detuvo». Los ojos de Celia se suavizaron. A veces las mejores canciones no se resuelven de inmediato. Jack sonrió. «Y a veces», añadió, «terminan en una clave mejor de la que empezaste». Ella se rió, suave y cálidamente. Y en ese momento, la ciudad a su alrededor no se sentía tan ruidosa. Porque para dos personas que una vez se habían perdido en los márgenes, la música finalmente los había traído de vuelta al centro. Juntos. Era el tipo de tarde que te sorprende, sin nubes, ventosa, suave, con la quietud de principios de primavera. Jack estaba junto a la ventana de la antigua capilla ahora, su sala de música, afinando un piano vertical polvoriento que Celia había rescatado de una subasta comunitaria. Las teclas estaban astilladas, los martillos rígidos, pero tenía carácter, como la mayoría de las cosas que valen la pena conservar. Celia estaba arrodillada junto a una estantería, reorganizando viejas carpetas llenas de partituras. Lena estaba al otro extremo de la habitación, tarareando para sí misma mientras dibujaba una escena de Jack, dando clases a un grupo de niños. De vez en cuando, Celia miraba a Jack, sus manos suaves sobre las cuerdas, el ceño fruncido y concentrado, las mangas arremangadas, el tipo de hombre que podía construir un hogar con el silencio y luego llenarlo de música. «No te había visto tan concentrado desde que sonó la alarma de incendio durante la gala», bromeó ella. Jack se rió entre dientes, sin levantar la vista. Eso fue concentración nacida del pánico. Ella sonrió. Igual que la mitad de las corporaciones de Estados Unidos. Él ajustó una clavija de afinación y tocó un do central. «Todavía está sostenido. Solía arreglar pianos por dinero en la universidad», dijo. «No podía pagar las lecciones, así que cambiaba las reparaciones por tiempo de práctica». Celia se puso de pie y se sacudió las manos. «¿Así que siempre has estado construyendo cosas con tus manos?» Jack se encogió de hombros. «Es lo que hago. Si está roto, intento escuchar». Ella inclinó la cabeza. «Escuchas las cosas de manera diferente, ¿verdad?» Él levantó la vista ahora. «Escucho lo que no se dice». El aire cambió. Sus ojos se encontraron y se mantuvieron por un latido demasiado largo. La armonía del reconocimiento. Más tarde esa noche, después de que Lena se había ido a casa con el vecino de Jack, Celia se quedó.
Se sentaron uno al lado del otro en el viejo banco del piano, bebiendo té de tazas desparejas. Jack miró las teclas. «¿Sabes?», dijo. «Solía pensar que tocar de nuevo se sentiría como una traición». Celia se volvió hacia él. «¿De ella?». Él asintió. «Pero he empezado a darme cuenta de algo. Tal vez tocar de nuevo no significa que la estoy dejando ir. Tal vez significa que la estoy recordando de otra manera». La miró, con la voz más tranquila ahora. El dolor solía sentirse como el precio que pagaba por mantenerla cerca. Pero ahora se siente como el suelo, del que algo nuevo podría crecer. Celia no habló. En cambio, le extendió la mano. Lentamente. No dramáticamente. Como alguien que posa la palma de la mano sobre una verdad tranquila. Jack no se inmutó. Miró sus manos, luego a ella. «Sigues haciendo eso», murmuró. «¿Haciendo qué?». Atrapándome a mitad de frase, ni siquiera sabía que estaba hablando. Ella sonrió. «Y tú sigues haciendo esto», dijo. «¿Qué?». Recordándome quién era antes de que me volviera buena en fingir que no estaba sola. Se quedaron así por un largo rato, las manos entrelazadas sobre las teclas silenciosas, la ciudad atenuándose afuera, sin declaraciones, sin grandes gestos, solo el lento ritmo de la confianza que se formaba entre dos corazones, que pensaban que habían terminado de escribir música. A la mañana siguiente, Jack se despertó temprano. El aire de su apartamento estaba quieto. Lena dormía en la habitación de al lado. Caminó hasta su pequeña cocina, sirvió una taza de café y se sentó a la mesa del comedor con su viejo diario musical encuadernado en cuero. Hojeó bocetos de melodías, canciones a medio terminar y anotaciones con tinta desvaída. En la última página, en blanco hasta ahora, escribió un nuevo título: Segundo movimiento. Debajo, solo una línea de música, suave, sin resolver, esperando. Esa tarde, Celia lo invitó a cenar a su apartamento. No era un ático. Era un apartamento minimalista de 2 habitaciones, escondido encima de una librería en Brooklyn Heights. Suelos de madera, viejos radiadores, libros apilados en las esquinas como muebles. Jack miró a su alrededor, sorprendido. Te imaginaba en una caja de cristal con vistas a Manhattan. Ella sonrió. Paso mis días siendo observada. Vengo aquí para desaparecer. Él miró el espacio, cálido, habitado, real. Desapareces maravillosamente, dijo. Ella levantó una ceja. Siempre hablas así. Solo cuando no estoy pensando demasiado. Cenaron en el balcón, riendo del último dibujo de Lena, una caricatura de Jack, con una capa con la etiqueta «Papá Maestro». Luego cayeron en un silencio cómodo. Celia apoyó la cabeza en sus brazos cruzados. ¿Sabes lo que más extraño de la música? Él esperó. La parte justo antes de la primera nota. Levantó los ojos para encontrarse con los suyos. Esa quietud, llena de lo que podría ser. Jack sonrió. Creo que estamos en esa parte ahora mismo. Cuando la acompañó a la puerta más tarde esa noche, ella no se despidió. Simplemente se inclinó, apoyó la frente ligeramente en su pecho y susurró: «No desaparezcas para mí». Jack le dio un beso en la parte superior de la cabeza y respondió con voz firme: «Ya no me escondo, especialmente de ti». Un hilo de sonido continuo. Esa noche, Jack se sentó en su viejo teclado después de que Lena se acostara. No practicó. Tocó. Por primera vez sin culpa, sin miedo, y con el sonido de algo que comienza. Un segundo movimiento, pero esta vez no tocado solo. El aire de la tarde era suave con promesa, del tipo que solo llega cuando la primavera ha soltado completamente el invierno. Las linternas parpadeaban suavemente sobre el patio de la antigua capilla, ahora restaurada, sus paredes de ladrillo envueltas en hiedra y luz. Sillas plegables alineaban el espacio, filas llenas de vecinos, amigos, estudiantes, personas que una vez habían venido a escuchar y se habían quedado para pertenecer.
Esta noche era el recital final de la serie Sala de Escucha. No el final de la música, sino una celebración de lo lejos que los había llevado. En el borde de la multitud, Jack se ajustó los puños de su blazer de carbón. No había usado uno en años, pero Lena insistió. «Pareces un verdadero músico, papá», dijo ella antes, tirándole de la solapa con orgullo. Él solo sonrió, incapaz de hablar más allá del calor que le florecía en el pecho. A su lado, Celia estaba de pie con un suave vestido azul marino, su mano metida en la suya. No necesitaba decir nada. La calma en su presencia decía lo suficiente. Desde el pequeño escenario, una niña pequeña, una alumna de la clase de Jack del jueves, hizo una reverencia después de terminar una delicada pieza de Chopin. El público estalló en suaves aplausos. Jack se inclinó hacia Lena, que estaba sentada en la primera fila. ¿Nerviosa? Ella sonrió. Para nada. Él arqueó una ceja. ¿En serio? Ella susurró. Tengo a dos de las personas más valientes que conozco sentadas aquí mismo. Estaré bien. Luego subió al escenario sin nada más que un cuaderno de bocetos y su valentía. Lo abrió, mostrando un dibujo de la capilla, gente reunida, notas musicales flotando en el cielo, y en el centro, un conserje con una fregona, de pie junto a un piano de cola. Lena habló al micrófono. Este lugar solía estar en silencio. No del bueno, del solitario. Pero ahora está lleno de ecos que te hacen sentir visto. Miró a Jack. Y quiero agradecer a mi papá por enseñarme que estar roto no significa que dejes de crear. Solo significa que haces música diferente. La multitud se quedó inmóvil. Luego vino una ovación de pie. Más tarde, mientras la multitud se dispersaba, Jack se sentó solo en el viejo piano por un momento. Celia se acercó en silencio con 2 vasos de sidra de manzana espumosa. «Para el maestro», dijo, entregándole uno. Él lo levantó en un brindis de broma. Por sobrevivir a las bromas de la fregona. Ella se rió. Luego se puso seria. ¿Alguna vez piensas qué hubiera pasado si no hubieras hablado esa noche en el auditorio? Si los hubieras dejado reír y simplemente te hubieras ido. Él pasó una mano por las teclas suaves. Todos los días, dijo. Pero creo que el verdadero milagro no fue que hablé. Es que alguien escuchó. Celia se apoyó en el piano. Creo que todos estamos esperando ser escuchados. A veces simplemente no sabemos a qué sonamos ya. Jack la miró a los ojos, fijos. Me trajiste de vuelta a la música, pero más que eso, me recordaste cómo ser valiente en silencio. Ella no respondió con palabras, simplemente metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja de terciopelo. Jack parpadeó. Antes de que entres en pánico, dijo rápidamente. No es lo que crees. Ella la abrió. Dentro había un metrónomo vintage, madera pulida grabada en el lateral. Al hombre que le dio sentido al tiempo de nuevo. Jack exhaló, conmovido más allá de las palabras. Pasó los dedos por la inscripción, con la voz ahogada. Creía que estaba marcando el tiempo, pero solo estaba sobreviviendo. Celia sonrió. ¿Y ahora? Él miró alrededor de la capilla, la comunidad, Lena riendo con sus amigos, el suave zumbido de una nueva vida floreciendo. Ahora, dijo, creo que estoy tocando la vida que siempre esperé. Cuando se acercó el último momento de la noche, Jack subió al escenario una última vez. Se quedó solo, las luces bajas, el silencio en el aire casi sagrado. Me han llamado conserje, maestro, padre soltero, un hombre roto. Hizo una pausa. Pero esta noche, solo quiero ser una canción. Se sentó y comenzó a tocar una pieza que había escrito la semana anterior. No para Rachel, no para el dolor, no para la supervivencia, sino para lo que vino después. La melodía era sencilla, honesta, llena de pausas que hablaban más fuerte que los crescendos.
y en algún lugar cerca del medio, una frase suave se repetía como un latido, constante, sin miedo. Cuando la última nota se desvaneció, no hubo aplausos al principio, solo quietud. Luego una ovación de pie con lágrimas, que pareció extenderse más allá de la habitación. Más tarde esa noche, en la quietud de la sala de música, Lena estaba acurrucada en la alfombra, dibujando de nuevo. Celia hojeaba un viejo libro de himnos, haciendo una pausa para tararear una melodía que no se había atrevido a cantar en años. Jack sirvió té en 3 tazas desparejas, sonriendo a la extraña y hermosa familia que nunca vio venir. «No sé cómo llegamos aquí», dijo suavemente. Celia levantó la vista. «Seguiste la música», dijo, incluso cuando dejó de tener sentido. Lena intervino sin levantar la vista. «Y luego hiciste la tuya propia». Y así, el conserje con el corazón roto, la directora ejecutiva con las manos silenciosas y la hija que creía en las segundas oportunidades, se quedaron. Se quedaron en la música. Se quedaron el uno con el otro. Se quedaron en el tipo de amor que no es ruidoso, pero que perdura. Porque algunas historias no terminan, simplemente cambian de clave. Y cuando lo hacen, finalmente suenan a hogar. Si esta historia tocó tu corazón, aunque sea un poco, tómate un momento. Respírala. Porque a veces las sinfonías más poderosas nacen del silencio, y las vidas más extraordinarias comienzan con el coraje de empezar de nuevo. Ahora, me encantaría saber de ti. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo esto? ¿Y qué parte del viaje de Jack y Celia resonó más contigo? Deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. Tus palabras inspiran más de lo que sabes. Si crees en las historias que curan, elevan y nos recuerdan la fuerza silenciosa de la gente común, pulsa el botón de suscribirte para no perderte lo que viene a continuación. Y desde el fondo de mi corazón, gracias por mirar. Tu tiempo, tu presencia, tu amabilidad significan el mundo. Hasta la próxima historia. Sé amable, sé valiente y nunca dejes de escuchar.